Hola amor, bienvenido a un nuevo video. Hace mucho que no nos veíamos y pasaron muchas cosas, tengo muchas cosas que contarte, pero no van a ser en este video. Vamos a hacer un video cortito, vamos a hacer la misión de esta de cuando la señora, la esposa del pirata, te da como la foto de recuerdo de su esposo y te dice que como que ella ya se quedó aquí porque estaba buscando a su esposo y pues ya no lo encontró básicamente. Y pues aquí tengo algunos cultivos y eso. Aquí como ya no había venido, pues se me dañó el cultivo básicamente. Entonces para quienes no sepan dónde estoy o de lo que estoy hablando, cuando desbloqueas la isla Jengibre, te vas a encontrar a esta señora que es la esposa del pirata y te va a dar la misión. No sé si la misión está marcada aquí. Sí, la misión se llama la esposa del pirata y lo que tienes que hacer es tienes que hacer muchas cosas, pero básicamente le tienes que conseguir a ella como un recuerdo de su esposo, ¿no? Y ella te da una foto, que esa se supone que es la foto de su esposo. Entonces lo que tenemos que hacer primero es regresar a nuestro dulce hogar, regresar a Pueblo Pelícano, y tenemos que ir a buscar a Ken, porque recordemos que Ken es soldado, entonces se supone que el recuerdo de guerra pues se lo deberíamos de dar a él. Espero me estén escuchando porque bueno, una de las cosas que pasó es que tuvimos que reiniciar la computadora de mi novio y todas las configuraciones, todo lo que había, todo lo que teníamos, se borró. Entonces, no sé si me están escuchando bien, espero que sí. Y entonces, el primer paso, hablar con la esposa y te va a dar la fotito esta. Ahora, tienes que venir a buscar a Ken, que ahí viene, y se la tienes que dar. Literal. Y se supone que como que si el esposo de ella haya combatido con Ken en la guerra. Ok. Bueno, tengo entendido que se supone que es el esposo de ella. Aunque si es el esposo, no sé cómo terminó naufragando. Supongo que a lo mejor simplemente como que pasó y él creyó que se murió, no lo sé. Y esto ahora se lo tienes que dar a Gus. El problema es que no va a haber hasta las 12, así que tenemos que esperar. Y esto se lo tienes que dar a Gus, que se supone que es Sal Tomate Gourmet. Y lo siguiente, porque Gus te va a decir así como de que gracias, o no sé, no me acuerdo qué te dice, y te da otra cosa. Entonces esa otra cosa se la tienes que llevar a otro personaje, y ese otro personaje te va a dar otra cosa que tienes que dar a otro, y ese otro a otro, y ese otro a te va a dar el recuerdo que necesitas para la esposa. Creo que son como 5 personajes a los que tienes que visitar. Entonces desde temprano tienes que estar, porque no sé si es después de o en el que sigue, pero tienes que visitar a Sandy en el desierto. Entonces recuerda que para ir al desierto necesita estar Pam en el autobús. Y pues no se te tiene que ser tarde porque después de las 5 ya no está Pam. Entonces, a menos de que tengas un obelisco para ir al desierto, pues no vas a poder ir si no está Pam. Y vamos, ahora sí, se lo vamos a dar. Ay, bueno, tenemos que esperar, pero no sé si podemos entrar hasta acá. Pero no está. Uy, ¿qué? ¿Dónde se supone que está? Porque hoy es martes. ¿Sabes qué? Va a estar en los cultivos, es que se me olvida. Como estamos en el mapa, con el mod que expande el mapa, hay un cultivo, hay cultivos que son como para la comunidad. Míralo. Y se lo damos. Y sí, tenemos que ir ahora con Sandy. Y Sandy nos va a dar otra cosa que se lo tenemos que dar a otro. Entonces, esta misión en específico, si es la primera vez que estás jugando, te quedas como que, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Porque pues de primero dices, no sé a quién le tengo que dar esta foto. Y después no sé a quién, bueno, creo que lo de la salsa es más fácil porque pues Gus es el cocinero. Entonces, deduciendo, se lo tienes que dar a él. Pero de ahí en más, tienes como que adivinar. Y de hecho, yo la primera vez que hice esta misión, que fue la primera vez que estaba jugando, tuve que buscar a quienes tenía que visitar, porque de verdad no sabía. Para empezar, no sabía a quién le tenía que dar la foto. Entonces, pues por eso, ¿no? Que también yo creo que deduciendo, pues se la pude haber dado al Ken, pero pues bueno,
Ya sabes. Ok. Y este en específico, que es básicamente el control remoto, se lo tenemos que dar a a George. Es todo un mandado, es todo. ¿Cómo te puedo? Ah, y otra cosa también, tienes que terminar antes de las 5 la misión, porque si no, no vas a poder ir a darle en el mismo día, completar en el mismo día la misión, porque también Willy a las 5, que por cierto, no sé dónde está George, no sé si va a estar en su casa porque hace ratito vimos que salió. Entonces déjame ver primero acá. Y si no, vamos a su casa. Y si no, vamos a... No sé dónde puede estar, la verdad, si no está en su casa. Si no está en su casa, es que es martes. Debería de estar, se supone. Pero vi que salió. Sí, es que ¿para dónde se irá? A lo mejor con Pierre. No. Hoy es las del aerobics. Y no sé si de repente se le pueda dar algún... Ah, ya sé, chequeo médico, ¿verdad? Ah, no, ya se pasa de las 3. ¿Dónde estará entonces? Hay que ir a buscarlo. Se supone que deberíamos de terminar antes de las 5 para poder ir. Y creo que el último es George. No creo que haya venido al cine. ¿O sí? No, pues no. Ay, espero y no corre el tiempo mientras estamos en la película. Porque si no, ya la regué. Bueno, es una buena oportunidad de enseñarles el cine. Porque creo que no se les había enseñado, ¿verdad? Mira, la película la voy a... Rápido, la voy a correr rápido porque lo que quiero es acabar. Yo lo único que quería ver es si venía George o no, pero pues no. Aquí hay una maquinita que no me acuerdo si te la enseñé y aquí puedes comprarle como que dulces y esas cosas a quien tú invites. Entonces, ¿dónde estará este señor? Vamos otra vez a su casa. Aquí está. Ya son las 5, ya no vamos a poder ir de todas formas. Fragmento ártico. Y para serte sincero, ya no sé qué hacer. No me acuerdo por qué. Este fragmento brilla con una luz azul de otro mundo. Ok, ya. Ya. No me acordaba. Me olvidé por completo. Se lo tenemos que dar a Rasmodius. Se me olvidó esta parte de la misión. Ya tengo muchísimo tiempo que la había hecho. Se me olvidó por completo. Se me olvidó que Rasmodius era uno de los que entraban en esta misión. Lo olvidé. Pero se lo tenemos que dar a él y él nos va a dar otra cosa. Ya esa otra cosa sí sé a quién se la tengo que dar. Pero en específico se me olvidó por completo. A ver. Hice un camino hacia acá, por cierto. Creo que esto no se les había enseñado. Porque como que ya me muevo mucho por los portales y no les había enseñado el camino. Ay. Se lo damos. De todas formas, yo creo que ni aunque encontráramos temprano a George, no hubiéramos podido completar la misión en un día. Porque hubiéramos tenido que venir para acá y después ir a buscar a la otra persona. Ahora, se lo tenemos que dar a Willy. Creo que pues también sí es más deducible a quién se lo tenemos que dar. Lo de la rosa todavía también, si es tu primera vez jugando, puede ser que digas, esta quién se la puedo dar. Pero lo de la foto de la guerra, pues creo que es claramente para Ken. Lo de el control, yo creo que si sigues las historias de los personajes, te puedes dar cuenta que quien lo necesita es George. Y lo de la salsa, pues creo que es evidente que es para Gus. Lo de la rosa, a lo mejor no tanto. Y lo del gusano sí creo que puedes deducir que es para Willy. Y lo del fragmento sí se me olvidó por completo, pero también lo del fragmento te puedes confundir y pensar que a lo mejor puede ser también para Demetrius, porque pudiera ser. Y Willy no está todavía. No entiendo por qué.
Y lo malo de con Willy es que no podemos entrar a su casa después de las 5. Déjame ver, pero no podemos. Aquí está. Se lo damos. De todas formas vamos a tener que esperar hasta mañana. Y ahora sí, el medallón del pirata pues es el recuerdo que le tienes que llevar a la señora. Ya de aquí no puedes entrar hasta las 5, entonces vamos a ir a dormir y vamos a la mañana siguiente con la esposa. Y básicamente es hacer un recado. Entonces es como el de que, si tú me diste esto, pues te doy esto. Es como un trueque básicamente hasta llegar a tu objetivo. Entonces si es la primera vez que estás jugando, pues sí está un poquillo difícil porque pues de repente no sigues por completo las historias de los personajes. Entonces pues se te hace más difícil como que deducir o como que imaginarte, ¿no? Y pues de inicio yo creo que casi nadie sigue por completo las historias por alguna extraña razón. Los que recién vamos jugando, y me incluyo porque yo también no lo hice, por eso no sabía cómo hacer la misión, porque no estaba siguiendo como las historias de los personajes, entonces por eso se me complicó también un poquito. Y tuve que investigar, entonces pues yo creo que el mejor consejo es sigue las historias también de los personajes, porque pues las vas a necesitar. Y pues ya, así se terminaría la misión, se lo tienes que llevar. Y pues Willy abre hasta las 8:30, entonces vamos a esperar. Y en lo que espero te voy a enseñar, te voy a grabar el video ya del mod. Y que por cierto, ya te había dicho yo que lo había instalado mal y ya lo instalé bien. Y ahora ya pude cambiar los colores de como de las máquinas básicamente. Y las puse rositas. Está muy bonito, ¿verdad? Y ya reacomodé porque para la explicación necesito tenerlos acomodados de más o menos de esta forma. Y yo sé que estás viendo a lo mejor aquí el deshidratador, el telar que tú para comida dices, ¿qué demonios? ¿Por qué tienes un telar aquí? Bueno, pues lo vamos a descubrir en el siguiente video. Y déjame hacer un tótem de playa para llegar más rápido. Y que por cierto, aquí traigo las cosas para ese video para explicarte lo de ese mod. Son muchísimas cosas, pero no está tan difícil, ¿ok? No está tan difícil ni... Bueno, a lo mejor de inicio para conseguir todo, si lo quieres conseguir o si lo quieres hacer como yo lo hice, está medio complicadillo. Pero eso te ayuda también a... ¿cómo se dice? Te ayuda a como ampliar lo que puedes hacer en el juego. Y como ya son las 8, nos vamos a ir yendo para la playa. Me gusta hacer que vuelen las gaviotas y los pajaritos que hay en el pueblo. Siempre que los veo, voy hacia ellos para que vuelen. Y pues básicamente para esta misión vas a tener que gastar 1500. Entonces si por algo no tienes dinero a estas alturas de que ya tienes la isla desbloqueada, pues no te entiendo, de verdad. No te entiendo por qué no tendrías. Pero bueno, les voy a dejar la cinemática de cómo nos vamos en el barquito. Creo que tampoco se les había enseñado. De inicio se ve mejor porque te enseña como el camino, de cómo vas. Y otra cosa que no les conté es esto. Déjenme vamos a llevar el recuerdo y ahorita les explico lo que hice. Porque, es que no vi el correo allá. Y nos me dio un pececito. Lo voy a guardar aquí. Es que también estoy tratando de tener como los 10 corazones con todos, que es como la cantidad que... y si va a estar... El problema es también que tenemos que encontrar a la señora esta aquí. Y creo que los días que llueven no sale, porque no podemos entrar a su casa. No se puede. Bueno, mira, te voy a decir lo que hice y ya dormimos y venimos a buscarlo otra vez. Déjame recoger mis cestos. Lo que te iba a decir es... Estuve buscando las nueces doradas, que son estas. Las estuve buscando por toda la isla y no encontré, ¿ok? No las encontraba. Y yo dije, mira, porque estuve bastantito tiempo, y dije, si no las encuentro, mejor voy a hacer lo que... es otro, ya lo desbloqueé también, pero ahorita te digo cómo. Dije, si no las encuentro, voy a tener que hacer algo que no les va a gustar.
o algo que a lo mejor para ustedes es como de, ay, ya ni siquiera te gusta batallar. Por cierto, estos creo que los puedo ver en la cabina ya del señor Key, porque ya la desbloqueé. Pero he estado intentando como poner cualquier número y por alguna razón ninguno me lo da. Siento que ya puse todos y resulta que ninguno es, entonces creo que sí voy a terminar yendo a ver. Ahí te va. Cuando tú estás buscando las nueces, te vas a encontrar a este, ¿ok? Y de inicio, cuando te acerques, te va a ofrecer que le pagues 1,000,000 de pesos. Y él te va a buscar, bueno, como quien dice Joja, te busca las nueces doradas, ¿ok? Y pues terminé pagando, la verdad terminé pagando porque sentí la gran necesidad de desbloquear las cosas. Y la cinemática que te sale es aquí Morris como tomando el sol y como que un montón de loros amarillos se ponen a buscar las nueces. Y al día siguiente ya las tienes todas las que te hagan falta. Entre menos, por ejemplo, yo pagué 1,000,000 pero porque me faltaban muchísimas, muchísimas. Porque son 130 y algo, creo. Y yo había encontrado como 30, me faltaban como 100. Y me cobraron 1,000,000 por eso. Pero entre menos nueces doradas te falten, es menos la cantidad que tienes que pagar. Porque pues no es lo mismo pagar porque te encuentren 100 a pagar porque te encuentren 20, por ejemplo. Bueno, vas a pagar muchísimo menos. A lo mejor vas a pagar 20,000 o yo qué sé. O 200,000, no sé cuánto se supone que te cobran por nuez. Y ya que tuve las nueces, pues ya pude desbloquear aquí el lorito de aquí. Y es un pingüino que te intercambia cosas, básicamente. Cosas por eso, por ejemplo, vas a necesitar 5 raíces de taro por el tótem. Y 2 huesos por el fruto de taro, que es la semilla, básicamente. Un hongo por la semilla. 10 cocos por un coco dorado. 30 raíces de taro por una televisión. Y así. Y ese por la máscara, ese por la faldita y así, ¿no? Entonces, estos por la receta, que en realidad estos yo creo que valen la pena, pero encontrar ay, ¿cómo se llaman estos? Porque no sé bien. Fragmento de ceniza, ahorita se me olvidan los nombres. Para encontrar fragmentos de ceniza tienes que entrar al volcán y es estar buscando, entonces pues también está difícil encontrarlos. Y aquí es lo que cuando tú llegas está aquí como destruido. Y ya que le pagas al lorito que aparece aquí, se construye esto. Y hay días en los que vienen algunos de los aldeanos. Ahora, ¿qué otra cosa ya que arregles esto? Puedes llegar hasta este lado. Aquí hay otra misión para lo de la sirena. Pero no tengo de esos, necesitamos como, no sé cómo se llaman, los cuadritos estos de música. Y no tengo hechos. Y aquí de este lado te encuentras con la cueva de los piratas, que hay un día en específico que creo que vienen y puedes venir pues a ver básicamente, pero ahorita no están y puedes venir aquí a pescar. Y en esta parte en específico aquí podías conseguir más nueces y pero para eso tenías primero que desbloquear esta parte. Entonces te digo, encontrar todas las nueces está medio complicado y yo preferí pagar, la verdad. Tenía el dinero y dije, voy a pagar. Preferí eso. Y aquí lo de los cuadritos musicales, que por cierto, aquí te deja ver que necesitas los cuadros. Lo que te da aquí es una perla. Creo que ya es como, por ejemplo, a ver, porque estaba hablándote de lejos. Por ejemplo, cuando es lo del mercado nocturno, lo de la sirena, que es el secreto de la sirena. Y tienes que tocar las conchitas en cierto orden y te va a dar una perla, pues básicamente es lo mismo. Tienes que cambiar la nota del cuadro de música para como pasar tocándolos y te va a soltar otra perla. Y pues ya, también ya tengo desbloqueado lo de los, como quien dice, los... Es que quisiera decirte ascensores, pero pues no, evidentemente no es un ascensor, sino que vuelas, es como un helicóptero, básicamente lo podríamos decir así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dormir porque tenemos que encontrar a la señora. Y creo que los días de lluvia, pues no. Aquí no tengo nada, por cierto. Me compré nada más esta porque me gustó. Y me dediqué a hacer las cosas de cultivo afuera. Que como ya no había venido para acá, había jugado unos días para acomodar lo de la cafetería. Y dejé de venir acá porque lo que estaba haciendo era venir un día y ir a hacer cosas allá, 2 o 3 y regresar para acá. Justo para que no me pasara esto con los cultivos. Pero pues fue inevitable. Me pasó porque estuve muchos días allá. Y le entregamos por fin el recuerdo y vamos a ver.
A ver, yo no puedo decir ni decidir por nadie más, entonces yo voy a decir esto porque pues en la vida real yo sería así. Yo no trataría de cambiar las ideas de las personas. A ver, ¿qué receta me va a dar? Pulpo de hadas. Ay, sí, justo. Justo. Es algo que yo necesitaba. Ah, ¿qué es? Ah, me dio más. ¿Cuántos me dio una, se me hace verdad. Y acá te voy a enseñar ya por último el cuarto del señor Key. Que por cierto también tienes misiones. Aquí, ¿esto qué? Ah, esto es el nivel de perfección. Yo estoy en 41. ¿Esto qué es? Aquí puedes comprar cosas. Y para conseguir estas son gemas Key, según yo. Son gemas Key, entonces lo que tienes que hacer es venir a echarle cosas aquí. Y hacer misiones. Por ejemplo, creo que puedes obtener 50.000 puntos en el modo infinito de Junimo Card, que es el jueguito que está en el Salón Protestelar. Y la verdad es que yo no creo poder hacer eso. Y esta otra es familia expandida. Los familiares del pez legendario han vuelto al valle. Tienes 3 días para pescar a la señora linterna, al pez glacial joven, al hijo del pez carmesí, a la carpa radiactiva y a la leyenda 2. Eso significa que necesitas pescar a los peces leyenda en 3 días. Y tampoco lo puedo hacer. Entonces paso. Y aquí puedes venir a traerle cosas. O sea, echas cosas al botecito y si le gusta te va a dar gemas. Y si no, pues no te va a dar nada. Y ya, es todo. Claro. No lo hablaré con los aldeanos, pero el secreto se los revelo a ustedes. Y pues ya básicamente es todo lo de la misión y de mi nuevo ranchito tropical. Pues nada, vengo aquí a plantar mis carambolas y planté aquí también algunas semilla milenaria y tengo arbolitos de frutas. Y este árbol no me acuerdo de qué es, la verdad no lo recuerdo. Ya crecerán y ya veremos, pero creo que es uno de los que me encontré aquí. Y son los mangos, son árboles de mango, ya me acordé. Y ya, es todo. Yo creo que es momento de volver a casa y lo vamos a hacer acá. Este te sirve para regresar a tu dulce hogar. Este si pagas, creo que son 20 nueces, te lo dan. ¿Qué cosas he hecho acá? Nada, no he hecho cambios, la verdad. Así que, pues, de aquí no tengo nada. Voy a recoger las pilas para que se me hagan más con lo de los rayos. Y ya es todo. Tengo cosas que contarte, sí tengo cosas que contarte, pero déjame pensar cómo. Déjame pensar en qué gameplay te lo hago. Este es, según yo quería que quedara súper cortito. No sé cuánto va a durar esto. Y pues nada. Nada. No he cambiado nada. Estaba pensando si había cambiado algo sin decirte, pero no. Bueno, puse esto para que tuvieran hierbita azul todo el tiempo. Por si no lo sabías, si pones hierbita primero y después pones algunas bayas, ellos, tus animalitos van a poder seguir comiendo, pero no se va a eliminar la hierba, como quien dice. No es como crear hierba infinita. Y esto es un gran spoiler al video del mod. Y compré ya los autoacariciadores. Esa palabra está como que media rara, pero ajá. Y otra cosa que te puedo enseñar es que te dije en la otra serie de Iniciando desde cero, que te dije, no sé si las casas de los demás se pueden ampliar. Sí se pueden ampliar. Creo que esto es todo lo que las pueden ampliar, porque el siguiente paso sería hacerles una bodega para vinos. Y creo que eso es lo último que puedes hacer. Si juegas con amigos, tus amigos es lo máximo que van a poder mejorar su casa. Y es todo. Espero y este video les sirva. Espero me hayan estado escuchando bien. Y en el próximo video les voy a explicar el mod acerca de estas máquinas de tipo cafetería. Y voy a pensar cómo platicarles todo lo que ha pasado. Pero déjenme pensar si es en un juego de estos, o sea, si es en un gameplay de Stardew Valley, o si les subo un video con otro juego y de fondo mientras hablamos. Entonces, que por cierto, bueno, te voy a dejar con la duda para que veas el próximo video. Te quiero mucho, cuídate mucho, disfruta tu fin de semana y no te excedas, cuídate.
Diviértete, pero con responsabilidad, ¿ok? Te quiero mucho, nos vemos en el próximo video. Bye.